andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana hablamos de los hechos que son noticia, de lo que está pasando en Colombia y el mundo, mucho más en una semana en la que desafortunadamente volvieron a aparecer los ataques de la guerrilla del ELN. Ocurrió en el municipio de Anorí. El objetivo, o el ataque mejor, iba dirigido a el ejército de Colombia. La cifra de muertos, de heridos, de nuevo ocupó los principales titulares esta semana, con una guerrilla que al mismo tiempo intenta recuperar la confianza en esas negociaciones de paz. Fue esta también la semana de la nueva visita oficial del presidente Gustavo Petro. Asistió al G20 en Brasil, un evento al que Colombia fue invitado porque no hace parte del G20, pero ya allí aprovechó el mandatario colombiano para invitar a las potencias y a los que no, incluso a sus amigos de izquierda de América Latina, a crear un famoso plan Marshall, ahora en favor del medio ambiente y contra el cambio climático. Fue también esta la semana de una cosa bien inédita en el fútbol profesional colombiano, porque más que la selección Colombia, más que el inicio de cuadrangulares, que el gol de Falcao García con Millonarios por fin en el Campín en Bogotá, la noticia deportiva no estuvo en la cancha, sino en una decisión de una inspectora de policía en Medellín que decidió sancionar con 26 millones de pesos de multa y 3 años de prohibición para entrar a los estadios al técnico del Deportivo Atlético Nacional, al técnico Efraín Juárez. Y entonces esa ha sido la polémica. ¿Es proporcional esta decisión? ¿Está cumpliendo la ley? ¿Será que al técnico se le está yendo la mano? Esta semana también se hizo expulsar del partido contra Santa Fe, que ganó el equipo verde 5-0 en el inicio de los cuadrangulares. Una celebración con los brazos cuando derrotó al Deportivo Independiente Medellín es la razón de toda esta polémica, que fue apelada la sanción por Atlético Nacional, esperando tomar alguna decisión. Pero esta también fue la semana, hablando de esas cosas inéditas en Colombia, de la elección del nuevo magistrado para la Corte Constitucional. Finalmente la puja la ganó el gobierno y Miguel Polo es el magistrado que a partir de febrero ocupará esa silla. Y por eso es uno de los temas más importantes de los que vamos a debatir esta noche. Pero cómo no, vamos a hablar del ICETEX. Ese ICETEX que está con las alarmas encendidas por 600,000 muchachos que podrían quedarse sin universidad producto de una decisión del gobierno, sí, del ministro de Educación, que increíblemente dice que este problema no es con él, que es con Hacienda, pero le recuerda a su colega de Hacienda que las decisiones del sector las toma Daniel Rojas Medellín. Esta sería una situación hasta jocosa, si no fuera porque en la mitad están 600,000 estudiantes que tienen en vilo el futuro, el próximo semestre universitario. De todo eso hablaremos en minutos, empezando por las historias. ¿Qué es lo que está en juego con la crisis del ICETEX? Ya se los va a contar un protagonista de ella, un estudiante que necesita el pago precisamente del ICETEX. Una pausa. Usted puede opinar de todos los temas esta noche usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Regresamos, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Continuamos en El Andén, vamos a empezar hablando del ICETEX, que para muchos es el banco de la educación, para otros es la oportunidad de llegar a pagar una carrera universitaria y para el gobierno parece ser un proyecto que debe desaparecer. Al menos esa pareciera ser la intención del ministro de Educación de Colombia, Daniel Rojas Medellín. Ha sido una semana bien difícil para esos 600,000 estudiantes cuya educación depende del ICETEX, que ven en el ICETEX la oportunidad de ir a una universidad privada.
No hay cupos suficientes en las universidades públicas y el ICETEX se convierte en la manera de, con un crédito, poder hacer una carrera universitaria. Pues bien, esta semana se encendieron todas las alarmas porque una decisión del ministro de Educación ha dejado sin plata al ICETEX y no podrá pagar los semestres de 2025 empezando el año, por lo que 600.000 muchachos podrían ver su semestre en problemas. No hay plata que alcance, mucho menos si no hay el apoyo del ICETEX, dicen las asociaciones de estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando? Muy rápido intentar explicarles que por una decisión política, ideológica del ministro, la plata que cada año iba al ICETEX, por lo menos 1.5 billones de pesos, ya no lo irá. Ya de esa plata solo se van a girar 400.000 millones de pesos porque el resto se va a girar al programa de gratuidad, es decir, del ministerio directamente a las universidades públicas, sin pasar por el ICETEX. Lo que pasa es que se le olvida al ministro que entonces no hay cómo pagar a estudiantes en universidades privadas. Y esa es la razón de lo que está pasando con el ICETEX. Esa es la razón de por qué muchos estudiantes levantan la mano. Y para ponerle rostro a esta situación, así el ministro de Educación diga que no es con él, pues esta noche les vamos a contar las historias, los casos de esos colombianos que necesitan que alguien en el gobierno defina el futuro del ICETEX y de sus semestres. Por eso, sin más espera, saludo a Jefferson Liscano. Él es un estudiante de 10º semestre de medicina. Es un estudiante que ha hecho su carrera gracias a los buenos resultados académicos porque es beneficiado del programa Generación E en el gobierno anterior del expresidente Iván Duque y hoy es uno de los afectados por la crisis en el ICETEX. Jefferson, bienvenido a la Andena de este programa de Jóvenes para Jóvenes. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar el día de hoy aquí en esta entrevista. Jefferson, empecemos poniéndole cara a esta situación. ¿Qué es lo que a usted personalmente le está pasando con la crisis financiera del ICETEX? Bueno, básicamente todo comenzó el día de ayer. Nosotros recibimos un correo por parte de la universidad en donde nos informaba que no se ha realizado el desembolso de la matrícula del periodo 2024-2 y que pues tenemos que comunicarnos con el ICETEX para que pues se haga el desembolso o si no, no podemos comenzar a hacer el proceso de matrícula 2025-1. Nosotros después de recibir ese correo estábamos bastante alarmados porque lo recibimos aproximadamente 100 estudiantes de la misma universidad aquí en Barranquilla diciendo que pues no podemos continuar con nuestros estudios porque pues no se ha hecho el pago. Entonces nosotros nos comunicamos con el ICETEX por medio de los canales digitales de atención y lo que nos dicen es que nos piden disculpas, que no saben lo que sucede y que todavía no hay una fecha estipulada para los desembolsos y que tenemos que esperar para todo este proceso. Pero lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, muchos de los estudiantes afectados somos de 10º semestre y vamos a pasar internado y el tiempo de matrículas es mucho más rápido comparado a otros semestres académicos que va desde el 20 de noviembre al 30 de noviembre. Es decir, en menos de 9 días tenemos que haber saldado la deuda anterior y haber pagado el semestre que es del 2025-1, que eso suma aproximadamente más de 32 millones de pesos, en donde de verdad conseguir ese dinero pues es algo y además de que nosotros mediante el programa de Generaciones es un crédito 100% condonable por nuestros grandes puntajes que obtuvimos en el ICFES y que fue con bastante esfuerzo y ver que pues de todo este tiempo nunca tuvimos problemas y ya al punto de estar terminando la carrera esto pues nos deja bastante al aire y también a aquellos que están a la mitad de la carrera que están presentando esto. Claro, Jefferson, es decir, hoy el ICETEX no paga, pese a que ustedes han hecho toda la carrera universitaria, usted ya está en 10º semestre, está a punto de ser un médico en Colombia. ¿Qué pasa si el ICETEX no paga? ¿Usted, su familia, tienen de dónde sacar esos 32 millones de pesos? Imposible, la verdad es algo totalmente porque cuando nosotros accedemos a esta beca Generaciones es porque no tenemos la situación económica buena y que es una oportunidad y con mucho esfuerzo uno se prepara para obtener grandes puntajes y acceder a una institución de educación superior como es en mi caso y pues si de verdad no recibimos esos desembolsos por parte del ICETEX, tristemente no podremos seguir con nuestro estudio, personalmente no lo podré y muchos compañeros y ahora que han salido muchos casos más a nivel de Colombia,
porque las universidades apenas están comenzando a mandar correos desde ayer y a hoy se están sumando más universidades. Es decir, que muchas universidades todavía no han mandado los correos y hay muchos estudiantes que piensan que ya están pagos los semestres y no es así. Claro. Jefferson, ¿usted estudia en una universidad pública o privada? En una universidad privada. Y esto se lo pregunto porque aquí vamos al fondo del problema. ¿Usted por qué escogió una universidad privada para estudiar medicina en Colombia? Pues básicamente elegí una universidad privada porque para nadie es un secreto que las universidades públicas los cupos son limitados y la oferta que pues las personas que quieren ingresar a los diferentes pregrados como es medicina, pues digamos que aquí en Barranquilla no hay ninguna universidad que oferte medicina de manera pública. En el departamento solamente hay 2 universidades y las demás son completamente privadas. Entonces, pues digamos por facilidad, por economía, quedarme aquí en mi ciudad y no irme a una pública o tener que hacer todos los procesos, pues fue mucho más fácil y además de pues, la garantía que la universidad privada y que pues de verdad no entiendo por qué, como lo estaban mencionando y lo han dicho durante todo el día, de satanizar de pronto a las universidades privadas si verdaderamente son un pilar fundamental para todos nosotros, porque es imposible transformar un sistema de educación que sea completamente público cuando no hay la infraestructura necesaria. Es que dice el ministro de Educación, el doctor Rojas, que el problema del ICETEX es que es un banco que funciona como un banco como cualquier otro en Colombia, que los está ahogando a ustedes los estudiantes y que enriquece a las universidades privadas, que por eso él prefiere que la plata se gire directamente a las universidades públicas. ¿Cuál es su opinión de eso? Me parece algo completamente falso. Considero que el ICETEX durante estos años ha sido una plataforma para que todos los estudiantes de Colombia puedan acceder a la educación superior, porque como lo mencioné, no hay tantos cupos para los diferentes pregrados en las universidades públicas y la única opción es el ICETEX. Muchas personas, mi hermana actualmente también estudia medicina y lo hizo a través, ¿por qué? Porque estaba pagando por medio de una línea de crédito del ICETEX. Entonces verdaderamente no es algo que pues sea un banco usurero o que lo que quieran poner a esa imagen del ICETEX. El ICETEX es una plataforma muy grande para todos los colombianos, para todos los jóvenes que queremos salir adelante. Por ejemplo, yo soy la primera generación universitaria de mi familia, todos no pudieron ir a la universidad, no tienen un técnico, entonces poder estar cumpliendo este sueño gracias al ICETEX, porque verdaderamente si yo no fuera tenido la oportunidad y todos muchos jóvenes también y muchos amigos míos que tienen los créditos no estuvieran estudiando la carrera de sus sueños y no pudieran completar su proyecto de vida. Pues Jefferson, nos entristece mucho que sean estas las circunstancias por las que tengamos que hablar de tantos jóvenes tan pilos en Colombia como usted que están a punto de quedarse sin universidad. Una pregunta final, ¿qué va a hacer si el ICETEX no paga? La verdad es que, como te lo mencioné, en estos momentos no está la situación financiera para continuar los estudios, para seguir este proceso. Lo que estamos haciendo actualmente son todos los estudiantes de medicina y todos los estudiantes que reuniéndonos para que de verdad el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, el gobierno nacional, el presidente, la vicepresidenta, porque me parece algo como lo había mencionado, que es el gobierno del cambio, y me parece que han estado ausentes tanto el presidente como la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces de verdad me gustaría que ellos tomaran las riendas de la situación que está pasando y que pues pudieran solucionar el tema del ICETEX para que nosotros no nos veamos afectados, porque de verdad nosotros nos hemos esforzado muchos años, hemos trabajado mucho estudiando tantas horas para que por este tema, que es algo netamente burocrático, se vea afectado y que no se destinen los fondos, cuando verdaderamente la educación es un derecho universal, es un derecho que todos nosotros tenemos y que la misma Constitución de 1991 respalda el derecho a la educación y que todos tenemos que acceder a este para poder gozar de una vida digna y poder transformar las realidades de Colombia. Bueno, Jefferson, que vuelva a subirse a este programa de Jóvenes para Jóvenes al Andén con buenas noticias. Quedamos muy atentos que se resuelva esta situación y lo más importante, que pueda hacer el internado el próximo semestre para no frenar sus estudios de medicina ya 10 semestres avanzados. Es Jefferson Liscano, es estudiante afectado por la crisis del ICETEX, uno de esos jóvenes que está con el ICETEX gracias a ser beneficiado de Generaciones. Jefferson, lo sentimos mucho, ojalá aparezca la plata. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. No solo es la historia de Jennifer, no solo es la historia de Jefferson, no solo es la historia de Valeria, no solo es la historia de Luisa. Como esta, hay una lista interminable de colombianos que están levantando la mano, porque hoy son estudiantes, pero el próximo semestre podrían ser 600,000 ninis
ni estudian ni trabajan. No trabajan porque estaban estudiando y ahora se acaba la plata para estudiar. Con esta historia saludo a Joana Castellanos. Ella es otra estudiante afectada por el ICETEX. También estudia medicina y está allí en Barranquilla. Joana, bienvenida al Andén. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos. Joana, cuéntenos su historia. ¿Usted qué estudia? ¿En qué semestre está? ¿Cómo ha sido la relación con el ICETEX y qué le pasa hoy? Bueno, yo estudio medicina actualmente en la ciudad de Barranquilla. Ya me encuentro en 10º semestre, a punto de iniciar el internado, iniciarlo el 1 de diciembre. Habemos varios compañeros que vamos a realizar este internado en otra ciudad. Personalmente pues lo voy a hacer en Caquesa, Cundinamarca, y por la situación actual pues no sé si realmente me van a dejar realizar mis prácticas clínicas y si pues voy a poder culminar con esta etapa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué versión, qué explicación tiene usted de por qué no le han pagado el semestre? La versión que nos han dado ha sido pues de que a la universidad no se le ha girado la plata del 2024-2, que es el semestre que estamos cursando actualmente, y por lo tanto no nos van a dejar matricular el 2025-1. Para poder hacerlo tenemos que estar a paz y salvo con el semestre actual y desembolsar el siguiente semestre. Nos comunicamos con las líneas de ICETEX y nos dieron pues varias versiones. Algunas nos decían de que el ICETEX se había desembolsado el dinero, pero de que la universidad no había hecho el registro del pago. Otras nos decían de que es que los pagos se hacen a final de año. En fin, fueron demasiadas versiones, pero ninguna nos dio una respuesta clara de cuál va a ser el paradero de nosotros. La universidad dice que se debe pagar cuánto. En su caso, ¿cuánta plata tendría que conseguir si definitivamente no aparecen los recursos en el ICETEX? Cada semestre está evaluado en 16.090.000 pesos, que sería un total pues de 32.100.000 pesos. ¿Y usted, su familia, usted hoy podría pagar esa plata cuando ya va en 10º semestre de medicina, tan cerquita de ese sueño? La verdad, no, en mi familia pues no contamos con los recursos económicos para poder desembolsar en 10 días, que es el plazo que tenemos, 32 millones de pesos. Inicialmente pues tuve la oportunidad de estudiar medicina, fue gracias al convenio de generación con el ICETEX, porque de no haber tenido este programa pues realmente creo que ni siquiera estuviera actualmente en 10º semestre de medicina. Joana, dice el gobierno a través del ministro de Educación que este es un problema del ministro de Hacienda que no gira y que aquí también hay que cambiar ese ICETEX que funciona como un banco. Es más, dijo esta semana que se está terminando el ministro que el ICETEX ha llevado a muchos jóvenes con la manera desesperada de intereses y de cobrar a pensar hasta en el suicidio. Usted, que es una usuaria, una beneficiaria del ICETEX, ¿qué opina de eso? Realmente no estoy de acuerdo porque considero que el ICETEX es una herramienta que nos permite poder acceder a la educación superior cuando no contamos con los recursos económicos y cuando los cupos en las universidades públicas son tan limitados. Por ejemplo, aquí en Barranquilla no tenemos una universidad pública, la única es la del Atlántico y no cuenta con el programa de medicina. Entonces, si no tuviéramos estos recursos para poder financiar nuestra carrera o para poder acceder a estos beneficios, realmente no podríamos estudiar lo que quisiéramos, sino lo que nos tocara en cualquier universidad pública de la ciudad. En el caso pues mío, como le estaba mencionando, aquí no hay medicina en una universidad pública y aparte de eso, para el resto de carreras los cupos son demasiado limitados que muchas veces las personas se llegan a postular a esta universidad y no quedan y simplemente pues tienen que troncar sus sueños. Por lo que considero de que el ICETEX realmente es una gran herramienta para poder ayudarnos a cumplir esos sueños y mucho mejor si lo hace de manera como fue en nuestro caso con el beneficio de generación E, cuando nos financian prácticamente el 100% de la carrera, siendo la universidad un aporte del 25% y el ICETEX del 75%. En una carrera tan costosa como lo es medicina, esto pues es de vital importancia y de vital ayuda para todos nosotros. Joana, ¿qué va a hacer? En el peor de los escenarios, usted bien dice, queda muy poco tiempo, apenas unos días para que a usted le puedan asignar y dejar su plaza para el internado y avanzar en medicina. Si definitivamente no hay plata, ¿usted qué va a hacer? Realmente no tengo una respuesta clara para eso porque hasta ayer pues nos informaron de la situación y todos estos 5 años que he estado estudiando
me visioné realizando mi internado de manera exitosa. Y pues ahora este último mes, donde pues ya me dieron la plaza asignada, que es en Caquesa, Cundinamarca, ya tengo prácticamente los tiquetes comprados para realizar mi internado allá. Ya estaba solucionando todo mi tema sobre la vivienda y demás para acomodarme a una nueva vida allá. Y, o sea, no tengo una respuesta clara de qué va a ser de mi vida si esto no se soluciona. Claro, hay que explicarle a los oyentes que a diferencia de quienes estudiamos comunicación, otros ciencia política, otros estudiarán derecho, unos más ingeniería, en el caso de los médicos hay una práctica clínica. Ese es el famoso internado del que nos está hablando Joana, lo que demuestra que esto que está empezando como una crisis del ICETEX sin duda va a llegar también al sistema de salud. Este es el ejemplo. No podrán llegar, por ejemplo, esos médicos que ya estaban asignados a una plaza para el internado, que son fundamentales en el trabajo de los puestos de salud de las clínicas y de los hospitales. Joana, una pregunta final. ¿Qué le quiere decir al gobierno, al ICETEX, al ministro de Educación, al presidente, a quien quiera del gobierno que escuche este que ha sido pues uno de los casos más conocidos en las últimas horas, las historias como la suya de afectados por el ICETEX? Bueno, como usted lo estuvo mencionando, esta crisis que ahora es actual del ICETEX va a llegar hasta los sistemas de salud, porque los hospitales dependen en gran porcentaje de lo que es la actividad de los médicos internos. Realmente somos un gran soporte para poder intervenir en todas las comunidades. Entonces, lo que le diré al gobierno es que independientemente de cuál sea la ideología política, cuál creen que es el mejor sector para la educación y cuál sea el responsable de esta crisis, sea pues el ICETEX, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el gobierno directamente, pues independientemente de cuál sea el responsable, le pedimos que por favor nos ayude a esta crisis, porque realmente queremos estudiar, no queremos que nuestros sueños se vean truncados y que luego de un largo camino de 5 años de estudio, pues no podamos culminarlo. Muy bien, es Joana Castellanos, una de las afectadas por el ICETEX. Joana, que se mejore la situación. Espero nos cuente cuál es el desarrollo de esta historia para todos quedar muy atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Dice el ministro de Educación, el doctor Rojas Medellín, que ese no es su problema, como si no fuera él integrante de la Junta Directiva del ICETEX, como si no fuera él el encargado de todo el sector educativo en Colombia, como si no fuera él el responsable de las políticas públicas de educación, como si no fuera él, como ministro de Educación, el que en su ministerio tiene el proyecto de inversión donde define a dónde va la plata de la educación en Colombia. Ministro, de nuevo, estos son los jóvenes que están reclamando respuesta. La pelea, si es que quiere darla, hay que darla de frente. Y si la decisión es acabar el ICETEX, el gobierno debería avisárselo a esos muchachos que han estudiado por años y que ahora ven cómo se está acabando la plata para cumplir el sueño. Dice el ministro que no es así, que la única decisión tomada es fortalecer las universidades públicas, llevándose por delante el sueño de muchachos que están en universidades privadas. Una pausa, ya regresamos en el andén para hablar de lo que pasó esta semana en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, es un gusto continuar aquí en el andén, en el programa de Jóvenes para Jóvenes. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted también puede participar. Al final esto es una discusión entre todos con las noticias de la semana usando numeral el andén en todas las redes sociales. Esta semana, por increíble que parezca, finalmente se eligió a nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se trata de Miguel Polo, que le ganó la puja precisamente a Claudia Dangond, la candidata conservadora de la oposición. Por eso la Casa de Nariño se queda con el triunfo del hombre que va a llegar a la Corte a partir de febrero del próximo año. Fue una votación doble. El lunes se hizo el primer intento y apareció un voto adicional. Mire usted, eran 102 senadores, aparecieron 103 votos. Se repite la elección, martes más organizada, fue una elección con todo y urna, en la que se le puso a cada senador a tomar la decisión y ganó Miguel Polo. Miguel Polo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional y esa es la razón por la que esta noche vamos a hablar de eso. ¿Qué significa? ¿Cómo quedan las cargas en la Corte? ¿Y por qué
era tan importante la pelea entre la Casa de Nariño y el Congreso por la elección del nuevo magistrado. ¿Será que el doctor Polo va a ser un magistrado de bolsillo, si me permiten la expresión? Obviamente respetando sus conocimientos, él ha dicho que no, otra cosa creen los sectores políticos. Sin más preámbulos, saludo esta noche a Nicolás Goyeneche, que es analista político, cara conocida del Andén, para hablar de Miguel Polo como nuevo magistrado en Colombia. Hola Nico, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias Camila, a Laura y a nuestro compañero que está también en la virtualidad. Bienvenidos al Andén y un saludo muy especial a nuestra audiencia. Vamos a hablar también esta noche con Andrés Vela, es concejal de Chía, desde allí se conecta con nosotros. Andrés, bienvenido, buenas noches. Camila, un saludo cordial para usted, para Nicolás y por supuesto darle la bienvenida a Laura. Nuevamente feliz de compartir en este importante espacio. Bueno, es que usted se me anticipó, hay una cara nueva esta noche aquí en el Andén. Es un gusto para mí saludar a Laura María Naranjo, es activista política, hace parte del Partido Centro Democrático y es un gusto tenerla aquí por primera vez en el programa El Andén. Laura, bienvenida, buenas noches. Buenas noches Camila, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz de poder estar acá, de seguir estando acá para debatir y hablar de temas de importancia nacional y por supuesto saludar a mis compañeros hoy, a Nicolás y a Andrés. Bueno, arranco con usted, Laura, que es la mujer de la mesa esta noche. ¿Qué significa la elección de Miguel Polo como magistrado? Pocas veces Colombia había estado tan atenta de una elección de un magistrado de una alta corte. Eso parecía ser un trámite más en el Congreso de la República, pero esta vez se convirtió en la razón de la pelea política. ¿Por qué? Así es, Camila. No solamente había mucha atención en esta elección, sino que por primera vez no había consenso en la elección del nuevo magistrado para la Corte Constitucional. Como tú muy bien lo decías al principio, fue una elección, digamos, llena, no sé si de cosas raras o finalmente digamos como de una muy buena estrategia y jugada del gobierno, justamente porque era muy importante esta elección del nuevo magistrado ante la Corte Constitucional, porque finalmente el gobierno Petro actualmente se podría decir que tiene 4 votos, 3 votos tenía, y justamente si lograban la elección de Miguel Polo ya llegarían al 4º voto. Además, no olvidemos que el próximo año hay elección de 2 magistrados más y una de esas elecciones viene de una terna por parte del presidente Petro, lo que va a significar que el próximo año el gobierno Petro va a tener 5 votos en la Corte Constitucional y esto finalmente le podría permitir generar muchas triquiñuelas y cosas que quiere hacer con respecto, digamos, a su periodo presidencial, que siento que es lo que más nos debe preocupar actualmente y por lo cual nuestros ojos tenían que estar en esta elección y tienen que seguir estando en todo este tema de cómo se comporta la votación en la Corte Constitucional y qué iniciativas o digamos qué proyectos raros podría, digamos, entrar a presentar el gobierno ante el Congreso de la República, digamos que relacionados con el tema del periodo presidencial. Porque recordemos que desde el principio de año el gobierno Petro ha estado insinuando la idea de proponer una constituyente, digamos que muy bajo la línea de querer reelegirse. En este momento no sabemos si van a lograr la constituyente o tal vez no se pueda reelegir, pero se está hablando de la posibilidad de extender el periodo presidencial por 2 años y finalmente para poder lograr esto era fundamental el tema de la elección de Miguel Polo y poder tener el próximo año 5 votos en la Corte Constitucional. De las votaciones, Nicolás, más reñidas en el Congreso de la República, además más polémicas producto del voto de más que apareció y ese tarjetón extraño. ¿Por qué tan importante la elección del nuevo magistrado de la Corte? ¿Qué es lo que está en juego hoy en Colombia con Miguel Polo ya ganador, el hombre que llega a ocupar esa silla como magistrado de la Corte Constitucional? Bueno, María Camila, como les decía Laura, la importancia radica en que se está jugando la mayoría en la Corte Constitucional. Son 9 magistrados en total, necesita 5 para que las ponencias de cualquier acción pública de inconstitucionalidad pasen o no. De manera que esa elección del magistrado Polo Rosero pues se va a volver en un tema nacional, muy seguramente será el gran tema del próximo año, las decisiones que tome y recordemos que estaba en juego también la mayoría de la tendencia liberal o progresista y conservadora de la Corte, esa tensión entre los magistrados que se ha mantenido durante los últimos años.
Pero creo que ahí, Camila, sí estamos en otro escenario, porque Miguel Polo ha sido mucho más conservador que progresista en su carrera como magistrado auxiliar de la Corte. Viene de, por ejemplo, de el despacho del magistrado Guerrero, uno de los magistrados más conservadores de los últimos años en la Corte, de manera que podemos tener ahí una pequeña luz de esperanza de que va a tomar las decisiones correctas. Usted ya se metió al tema. Yo no creo que este sea el pues magistrado bolsillo. Finalmente no viene de una terna de Petro, pero pues el impulso del gobierno cuesta y tendrá pero que Nicolás, pagarlo con con eso sus que usted decisiones acaba de también. explicar, dejando claro que este es un hombre más conservador que progresista, el doctor Polo tiene una trayectoria ya como magistrado auxiliar de la Corte. Si eso es así, ¿por qué entonces fue el candidato del gobierno? Pues habría que preguntarle eso al gobierno. Creo que estaba claro que los otros dos quizás tenían una tendencia mucho más marcada. Polo viene también del despacho de quien hoy es magistrado y fue el secretario jurídico de Presidencia, que eso supone una amistad con uno de los cercanos al gobierno, que quizás fue la razón, pero también viene de trabajar al principio de su carrera como abogado de la Javeriana en la UTL de personajes como Germán Vargas Lleras o Rodrigo Lara, de manera que tenemos ahí una mezcla de los intereses del gobierno, pero también de la clase política más tradicional. Vamos a ver cómo se comporta, pero insisto, Camila tendrá que pagar su elección como magistrado y ese impulso final que le dio el gobierno. Y muy triste, Camila, porque uno puede elegir magistrados de forma elegante o vulgar. Y elegimos esta vez irnos por una elección que a todas luces fue vulgar, no solo por esos errores que no deberían ocurrir, que siembran que ponen un manto de duda sobre la elección, sino por ese cambio y ese, digamos, cambio de opinión de muchos congresistas, de al menos 3 congresistas en una sola noche, esa llegada de José David Name en vuelo con Roy Barreras de Londres. Son cosas que el Congreso no debería mostrarle a los ciudadanos y que no deben empañar la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Andrés, ¿el problema aquí es del candidato en sí mismo, del doctor Polo, o de la manera como el Congreso lo eligió? Pues Camila, mire, yo creo que la manera anormal como se debió elegir el magistrado de la Corte Constitucional, pues tuvo ese, como lo denominan por ahí, como tufillo, en el sentido de que no debió haberse levantado la sesión, sino más bien haber subsanado ese procedimiento. Recuerde que la ley quinta también permite que sean subsanables los procedimientos cuando pues tienen, por ejemplo, o denotan algún vicio. Y yo sí creo realmente que deja como suspicacias que 3 de los senadores hayan cambiado su voto en una sola noche, pues básicamente sí le da un tinte un poco anormal a esa elección, pero que si bien es cierto es una terna enviada por el Consejo de Estado, yo creo que el petrismo celebra, es porque el petrismo le va tan mal, o sea, está tan mal que apoyar a un conservador en este momento y creer o considerar que puede tener una pequeña victoria diciendo que es el candidato de él, yo sí considero que es un triunfo que no le pertenece al petrismo. Camila, y triste que precisamente la levantada de sesión fuera culpa, y tenemos que decirlo, acá somos los 3 opositores al gobierno, los 3 panelistas opositores al gobierno, pero fue la propia oposición la que provocó de alguna manera y dio el papayazo para que el gobierno y el presidente del Senado pudieran insistir en esa nueva convocatoria para el día siguiente, en tener esa noche para hacer las llamadas pertinentes, para llevar a los senadores a la sesión de ese martes tan polémico, de manera que tenemos que reflexionar también como oposición si exigir tantas cosas, si exigir que hubiera una urna, si exigir que trajeran un cubículo, si exigir que imprimir nuevos tarjetones con otro material era la estrategia correcta para lograr la elección de la magistrada Claudia Dangond. Se demostró que finalmente no, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tuvo que convocar a esa nueva sesión ante tantas exigencias para llevar un proceso más transparente,
pero la transparencia nos costó esa noche que el gobierno evidentemente iba a aprovechar para voltear las cartas a su favor. Yo quisiera que profundizáramos en algo que tocaba Nicolás en su primera intervención, que me parece bien interesante. Y es que cuando uno ve la trayectoria de Miguel Polo, finalmente es un hombre que tiene una trayectoria bien importante, que se ha caracterizado por ser más conservador que progresista, pero finalmente cuando sale el presidente a celebrar la victoria, en el momento en el que queda electo Miguel Polo, genera bastante suspicacias. ¿Por qué celebrar esa victoria? Entonces, finalmente, si el gobierno se la jugó para que Miguel Polo quedara electo, será muy ingenuo pensar que no va a equilibrar la balanza de la Corte hacia el gobierno Petro. Yo creo que evidentemente sí, Laura, porque el gobierno de alguna forma tiene que cobrar el apoyo. Que si lo va a cobrar con la ampliación del periodo presidencial o con avalar una posible constituyente, yo en lo personal creo que no. Creo que la cuerda va por otro lado y es más hacia las reformas del gobierno que están tambaleando en la Corte Constitucional. Va a ser seguramente un voto clave para avalar la reforma pensional, que tiene un vicio de procedimiento clarísimo, pero vamos a ver qué dicen los magistrados, porque sobre procedimiento legislativo la Corte va y viene constantemente y puede llegar a ser muy política incluso en sus decisiones, de manera que creo que van las cosas más por ahí, en el gobierno Petro teniendo un magistrado que sea lo más favorable posible a sus reformas que están controvertidas y que seguirán controvertiéndose en la Corte Constitucional. Sí, pero así las cosas, Andrés, si ustedes aquí coinciden en que la trayectoria del doctor Polo lo muestra como un hombre más conservador que progresista, si el propio ministro de Interior dijo el gobierno no tiene candidato, todos son conservadores y no importa para el gobierno quién hubiese logrado la elección, ¿por qué crucificar a Miguel Polo, un hombre que tiene trayectoria en la Corte, un hombre que se postuló y que fue ternado como los demás, no por el gobierno? ¿Por qué darle a él la responsabilidad de un apoyo que quizá ni siquiera buscó? Yo sigo como reiterando en que el gobierno lo ve de alguna manera como una noticia política en beneficio a lo que pudo haber logrado la mayoría en el Congreso de la República. Si bien es cierto, abiertamente por parte de los senadores de los partidos de oposición se había dicho o se notaba el apoyo a la doctora Dangond, pues básicamente ellos simplemente decidieron ser opositores a lo que consideraban que era lo necesario para... Por eso, entonces usted ahí me está dando la razón. Puede ser que aquí el problema del gobierno no es que su candidato fuera Miguel Polo, es que era el único para hacerle peso a una que sí no era su candidata, que era la doctora Dangond. ¿No será más bien que el gobierno terminó apoyando al doctor Polo por algo de descarte por el resto de los candidatos? Se suben a un tren que saben que pueden hacer que gane, pero pues finalmente... Como le digo, Camila, el gobierno tendrá que entrar a cobrar de alguna forma. Igual pero Nicolás, las decisiones si el doctor Polo no buscó ese apoyo. Pero lo recibió. Y el no gobierno creo, se la jugó para no que quedara electo. Porque no fue una elección fácil. Y en el proceso de elección, el magistrado evidentemente va a las oficinas de los congresistas, va a buscar apoyo, está las semanas anteriores en el Congreso, está en una especie de campaña puerta a puerta en las oficinas de Congreso. No creo que ninguno sea inocente de no saber quién va a tener la venia de las bancadas de gobierno y quién está más del lado de la oposición. Pero Camila, muy seguramente también hubo llamadas de, por ejemplo, el doctor Germán Vargas Lleras diciendo y tranquilizando a su bancada, diciéndole, no, Miguel trabajó conmigo, yo doy fe de su profesionalismo, y eso quizás cambió unos votos con los que ni contaba el gobierno ni contaba la oposición. Incluso yo me atrevería a decir que pues, se habla de que se perdió el liberalismo, pero uno, digamos, de pronto puede ver que el expresidente Sarravillas tuvo incidencia, porque bien lo decía el senador Pacón. Básicamente nosotros decidimos optar por una persona, comillas, no tan conservadora. Cuando lo decía Nicolás, la hoja de vida dice otra cosa, dice totalmente lo contrario, porque si hablamos del magistrado
netamente conservador, que por propósito es un muy buen profesor. Entonces, yo sí considero que el gobierno, como dice Camila, se la jugó. Pronto sí, en alguna manera tendrá que cobrar ese apoyo, pero no sé hasta qué punto vaya a ser leal a los intereses del gobierno. Entonces yo sí considero que para mí, en mi opinión, salvo mejor concepto, pensaría que Lo estoy perdiendo. Estado un poco independiente y ya entraría cómo podría pronto cobrarse ese apoyo Bueno. del PP. Yo le traslado esa pregunta que ha quedado en el aire y que la ha hecho varias veces Nicolás, que ahora la retoma también Andrés Laura, y es que el gobierno va a cobrar el apoyo. Descartada esa posibilidad, pedido o no, al final fue el candidato del gobierno, se movieron las fuerzas. Es más, el embajador Roy Barreras fue muy claro, polo a tierra. Fue el mensaje que le envió a su gente, así como en algún momento Daniel Quintero Calle a los suyos les dijo el cambio es en primera. Más o menos en esas estaba el embajador de Colombia, Roy Barreras, con polo a tierra, y lo celebra. Está en la lista, claro, como no, de los que triunfaron. ¿Cómo el gobierno puede cobrar ese apoyo que dio para finalmente lograr la elección de Miguel Polo como magistrado de la Corte? Camila, es que justamente eso es lo que preocupa bastante, porque finalmente yo digamos que quisiera pensar lo que decías ahorita, y es que el gobierno no va a cobrar, digamos, ese favor político, porque lo que yo no quisiera es que la elección de Polo se convierta en una llave para aprobar un decreto de emergencia y así convocar una constituyente que le permita una reelección a Petro, o que finalmente se terminen inventando algún tipo de mecanismo extraordinario para extender el periodo de Petro durante 2 años, aludiendo al tema de que necesitan esos 2 años más en los avances del proceso de paz con el ELN o un tema de la paz total. Eso finalmente es lo que me preocupa bastante, porque eso iría en contra de nuestra democracia y afectaría muchísimo a nuestro país. Claro. Nicolás, ¿y si eso pasa, cuál puede ser el freno? Camila, importantísimo estar muy atentos de las próximas 2 elecciones de magistrado de la Corte Constitucional. ¿Serán igual de novela que esta? No creo. La siguiente muy Por lo menos no aparecerá otro voto adicional. Ojalá no. La siguiente, que es para reemplazar a Cristina Pardo, que en su momento ternó el presidente Juan Manuel Santos, pues seguramente será bastante arrolladora. El presidente ternará a 3 superpetristas y el Congreso elegirá al que considere el menos radical de los 3 petristas, que es lo que esperamos que suceda. Pero igual será un voto a favor del gobierno en la Corte. Y ya después viene otra terna que, si no estoy mal, es de Corte Suprema. Sí. Que ya corresponderá y seguramente la Corte ha sido muy conservadora en sus últimas ternas. Trata de mantener de alguna manera el statu quo, de ser un polo a tierra, no como el que propone no Roy como el que Barreras, propone embajador. Roy, sino de verdad que tanta falta le hace el gobierno a esos polos a tierra. Pero creo que será fundamental estar todos muy atentos, que los ojos estén en la elección de los magistrados como estuvieron en esta, que eso es muy bueno, que esté la opinión pública pendiente de una elección que normalmente es casi que notarial. De alguna manera la polémica sirvió para poner esas fichas sobre la mesa y que el país viera cómo se elige magistrado y cuáles son las consecuencias. Pero también estar muy atentos de las señales que da el gobierno, porque a Petro las ideas locas al principio las ignoramos y nos parecen otra payasada más, pero detrás de esas declaraciones polémicas, detrás de esas imprudencias del presidente, está un plan bien maquinado para llevar al país a una situación de desinstitucionalización que lleve, por ejemplo, a extensión del mandato, que lleve a no celebrar elecciones por la imposibilidad logística de garantizar seguridad en los puestos de votación, o se me ocurre garantizar incluso energía eléctrica el día de elecciones. Serán temas que el gobierno muy seguramente tendrá que enfrentar, un posible apagón, la situación de orden público, y la Corte Constitucional debe ser la defensora de la democracia. Camila, quiero puntualizar en algo que nos decía Nicolás, que finalmente, digamos, hace parte de por qué fue tan importante la elección de Miguel Polo durante esta semana. Y es porque el próximo año se eligen 2 magistrados más. Uno de esos magistrados proviene de una terna presentada por el presidente. Lo que va a significar es que no importa
quienes estén internados, el que quede finalmente va a ser súper petrista y va a tener, digamos, como ese voto ahí en la Corte Ese sí que es cierto que va a ser candidato de Petro, del señor presidente. Exacto. Entonces, digamos que... O del santismo, porque están muy poderosos los santistas. Exacto. Ahora bien, ¿qué pasa? Con la elección de Miguel Polo, y si a eso le sumamos el magistrado que van a elegir el próximo año, van a quedar con 5 de 9 votos en la Corte Constitucional. O sea, van a quedar con mayorías el próximo año. Claro. Finalmente, digamos que por eso era tan importante la elección de esta semana del magistrado. Bueno, yo les propongo, y Andrés, arranco con usted, esto ya se fue así. Colombia tiene nuevo magistrado, es el doctor Polo, ya hay que esperar qué pasa con su llegada a la Corte, cómo se acomodan las cargas, cómo empieza a tomar decisiones. Pero no es menor la situación del Congreso, del Senado de la República. ¿Cómo entender, cómo explicarle al país que con una noche de diferencia hay senadores que cambian el voto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se logra eso? Camila, no, pues desde luego estamos en una corporación pues que básicamente se toman decisiones por mayorías. Nosotros, incluso acá desde el Consejo también tomamos decisiones por mayorías, y desde luego que existen diferentes mecanismos, y acá pues las personas tendrán que sacar sus propias conclusiones, pero desde luego posiciones como las del ministro Cristo, como ideologías como las del expresidente César Gaviria, pues desde luego pueden entrar en tela de juicio para que muchos de los senadores puedan tomar una decisión distinta a la que una noche anterior pudieron haber pensado. Es una elección muy anormal, porque pues básicamente son muy pocos votos de diferencia, y en ese sentido pues uno sí deja ciertas suspicacias o aristas en las diferentes elecciones que se van a presentar, pero desde luego pues es con votos, es con mayorías, y pues en este caso la mayoría decidió, aun cuando sigo diciendo que no creo que sea el petrismo el magistrado Polo. Camila, para mí la respuesta es muy sencilla, y es que eso tiene nombre propio y es Juan Fernando Cristo. ¿Usted cree que lo logró el ministro Cristo? Sí. Usted que conoce tanto el Congreso, Nicolás, ¿a cambio de qué? ¿Cómo se logran cambiar votos de congresistas en una noche? Pues, María Camila, simplemente decir que sería bueno ponerle un glucómetro al Congreso para ver si hay de por medio lo que... ¿Y esa mermelada fue a quién? ¿Quiénes son los torcidos hoy en el Congreso? Por no se puede saber porque el voto es secreto. Pero pues, claro, pero por bancada, por mayoría, por partidos, ¿alguna hipótesis? Usted que sabe muy bien cómo está funcionando hoy el Senado. Pues María Camila, muy seguramente había votos conservadores sin definir, que hay conservadores más gobiernistas que otros, hay conservadores en una clara oposición, hay conservadores en independencias, de alguna manera bisagra, el partido de la U, el Partido Liberal también tiene esos votos tan importantes que fluctúan entre el gobierno, la independencia y la oposición. Muy seguramente ahí es donde se buscaron los votos que eran necesarios. También, María Camila, hay llamadas del gobierno más inocentes, defendiendo a su candidato, lanzando mensajes de tranquilidad. Hay muchos factores por los que un congresista puede cambiar de opinión, no solo ese de la mermelada, pero pues sí genera suspicacias esos cambios de una noche, de un día para otro. Un análisis profundo, dijo el doctor Polo cuando lo eligieron. Puede ser que en esa noche alcanzaron a hacer un análisis profundo. Señores, se me está acabando el tiempo. Andrés, una pregunta final a propósito de este tema. ¿Cómo queda la oposición? Porque fue el propio presidente del Congreso, el doctor Cepeda, uno de los que lideraba la otra cara de la moneda, la posibilidad de que la doctora Claudia Dangond fuera la elegida. Y ese era el derrotado, en el que es su Senado, además. ¿Cómo queda la oposición con esta derrota? Porque la elección del doctor Polo al final le da el triunfo a la Casa de Nariño en la puja. Pues fíjese que yo no lo veo, pues lo seguiré defendiendo de esa manera, Camila, y es que yo no lo veo como una derrota, sino más bien veo es como una mini victoria del petrismo. Sin embargo, claro, pero si gana una mini victoria del petrismo, entonces no es una mini derrota de la oposición. Es que yo sí veo que el magistrado va a ser un tema seguramente independiente, pero bien lo decía Nicolás, en alguna manera se lo van a cobrar, pero yo sí considero que para el tema cobrarlo el magistrado también querrá pagarlo de alguna forma. Sí, pero bueno, sí es importante que
los diferentes sectores de oposición estén unidos, estén en una gran convocatoria, porque pues desde luego no puede pasar que teniendo establecido, reglado la ley quinta, poder subsanar estos procedimientos, no podemos dejar pasar un día para otro para que se hagan estas elecciones, sino que deben estar muy pendientes de hacerlo de manera inmediata, estar muy pendientes en esas jugadas que seguramente son planteadas desde el gobierno nacional. Sí, Laura, una pregunta final. ¿Qué pasa con la oposición en el Congreso? Con esta decisión, la elección del doctor Polo, ¿qué viene? Pues Camila, yo finalmente por el país quisiera pensar que el conocimiento jurídico del doctor Miguel Polo va a estar por encima de su lealtad con el gobierno nacional. Y por el bien de este país, yo solamente espero que su elección no vaya a ser esa llave para aprobar un decreto de emergencia que permita convocar una constituyente o que permita ampliar el periodo presidencial. Quiero pensar así. Bueno, y lo dirá el tiempo. Nicolás, ¿será que esta también es una mini victoria, para seguir con el ejemplo y el calificativo que nos hace Andrés, que le permitirá al gobierno seguir midiendo fuerzas para los próximos proyectos? ¿Esto también se traducirá en las discusiones que viene, o esta es una mini victoria que se queda en la elección de magistrado y pare de contar? Pues creo que mini victoria quizás no tan pequeña, creo que es una victoria no del petrismo, sino de ese sector que lideran Cristo, Roy, que en su momento también estaba Armando Benedetti, de esos santistas ahora petristas. ¿Y cómo los va usted a desligar? Es un ministro, es un embajador que lideran un sector, que logran mayorías, y me dice usted, ¿no es el petrismo? La pregunta es si el sector que está liderando ahorita y el que está logrando que el gobierno logre cosas es el sector que va a ser leal a Petro en las elecciones de 2026, que no lo creo. Ese es otro tema, lo dirá el tiempo. Señores, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto. Nicolás, gracias por haberse subido esta noche al andén. Lo mismo, Andrés, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Y Laura, bienvenida, que sea la primera de muchas. Aquí en este espacio de Jóvenes para Jóvenes, usted puede seguir opinando. Nicolás dejó el balón de ese lado. La polémica apenas está empezando, no lo dirá el tiempo. ¿Qué pasa con las decisiones del magistrado del doctor Miguel Polo y qué pasa en el muy movido Congreso de Colombia? Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.